Lenin es un personaje muy singular, pero que tenía ideas no muy profundas, pero muy precisas y muy claras. Oigan la definición de dictadura. Comillas, dictadura es el poder basado directamente en una fuerza que no está limitada por ninguna ley. Tenía claro cómo era el asunto. Muy bien. Lenin era un terrorista. Cuando en el año de 1918 estaba enfrentando la sublevación del Ejército Blanco y de la gente que estaba protestando por el comunismo en Rusia, ordenaba ahorcar a los disidentes. Y uno se pregunta por qué ahorcarlo. Lenin tenía las ideas muy claras. Es que si lo fusilamos, no podemos exhibir los cadáveres ni crear terror. Hay que ahorcarlos para dejarlos suspendidos del poste donde los ahorquemos, porque eso sí suscita terror. Se presentaron muchos de esos comisarios del nuevo comunismo que dijeron, nosotros no nos vamos a prestar a estos, pues entonces voy a tener que encontrar quien cumpla mis órdenes, porque mis órdenes se cumplen. Bueno, Lenin pues sabía exactamente qué era lo que quería. Había sido objeto de una tentativa de asesinato en enero del año de 1918 y los bandidos no dieron en el blanco. Pero llegó el 30 de agosto de 1918. La hermana de Lenin le rogó que no saliera del Kremlin ese día. Ella se llamaba María Ilinishna. Le dijo, no salga. Ya había llegado la noticia del asesinato del jefe de la Checa de Petrogrado, y ni María Ilinishna ni Bujarin pudieron decir nada concreto que supusiera un peligro para Lenin. Pero se rió de todas estas advertencias y se fue a pronunciar 2 discursos al aire libre. El primero en el mercado del grano, algo a una distancia de unos 3 kilómetros del Kremlin, en el barrio Basmamny, y luego iba para el sur. Lenin estaba bien, físicamente, no llevó a nadie de escolta, fue solo con su chofer, Stepan Gil, era el nombre del chofer. Estaba siendo fiel a su partido, y su partido indicaba que no había que temerle a nada, y Lenin estaba siendo, en este caso, temerario. En el mercado del grano entusiasmó al público, dicen quienes lo oyeron. Comillas, que todos los obreros y los campesinos que aún vacilan sobre la cuestión del poder se limiten a echar un vistazo al Volga, a Siberia y a Ucrania, y la respuesta se impondrá por sí sola, clara y definida. Allá, en esos sitios, en Siberia, en el Volga y en Ucrania, estaban practicando el terror a toda máquina. En Ucrania ya se avistaba en el horizonte lo que iba a pasar con la hambruna que les iban a decretar para matar entre 7 y 8 millones de personas por hambre física. Pronunció otro discurso en la fábrica Michelson. Allá dijo, democracia es un término del que se abusa en el lenguaje político contemporáneo. Como un fanático religioso, proclamó, comillas, el lugar donde gobiernan los demócratas es donde encontraréis robo auténtico y sin barniz, comillas. El presidente de Sovnarkom, que era la institución que gobernaba entonces, estaba en buena forma. Iba a regresar al coche, en la fábrica. Se le acercaron 2 mujeres quejándose de los soldados de los controles oficiales que no dejaban entrar en Moscú a los campesinos a vender el grano. La guerra contra los campesinos había comenzado, contra los mujiks, porque eran quienes más protestaban contra un comunismo que desde luego estaba en las antípodas de su estructura social y personal. Gil puso el motor en marcha. Gil es el chofer, recuerden, para regresar al Kremlin.
Lenin estaba a 3 pasos del coche y sonaron varios disparos. Gritería. Lenin cayó al piso. Lo montaron en el coche. Luego, ¿qué hacer con él? Llevarlo a un hospital. Temieron que en ese hospital estuvieran listos para rematarlo y se lo llevaron para el Kremlin. ¿Cómo sobrevivió? Nadie lo sabe. Una bala le había atravesado el omóplato izquierdo y había llegado casi hasta la clavícula del lado derecho. La otra estaba alojada a la izquierda, en la base del cuello. Seguía sangrando. Llegó al dormitorio, se desplomó y empezaron a buscarle médicos, recursos. No sabían qué darle. El desconcierto era total. Finalmente llegaron los médicos, le colgaron un brazo que le impidió el movimiento que habría sido fatal para él, y luego se lo llevaron para una granja que acababan de expropiar. Entonces tenía Lenin pues que recuperarse y empezó el proceso de recuperación. Ya el 1 de septiembre estaba bien para que le hiciesen radiografías. Los médicos, Rosanov y Mintz, quisieron impedir que su paciente empezara a hacer esfuerzos prematuros y por eso lo colgaron de un brazo. La semana anterior había caído una gran mansión junto a la aldea de Gorki, 36 kilómetros al sur de la capital. Luego, el 25 de septiembre, se lo llevaron en coche hasta Gorki. Los rusos y los extranjeros habían predicho que el partido de Lenin sería, en primer lugar, tendría un objetivo fundamental que era la toma del poder. Nadie había creído, ya estaba en el poder. Ahora lo que seguiría, sería su ejercicio fantástico de una dictadura atroz. Lenin se salvó, siguió sufriendo por los resultados de este par de balazos y tendría unos años de mucho dolor, pero le importaba poco. Tenía que ocuparse de ponerle paz al enfrentamiento continuo entre Stalin y quien moriría después en México víctima de Mercado, de Trotsky. Dos enemigos irreconciliables. Lenin tenía que ponerlos en paz y poner en marcha una máquina administrativa que cada vez creaba más hambre en Rusia, más dificultades en Rusia. El desgobierno era total, la administración no existía. La pauperización como condición del comunismo. En un día como hoy, 30 de agosto de 1918, Lenin recibió 2 disparos que casi le cuestan la vida. La Unión Soviética en germen seguía en sus manos. Trotsky y Stalin seguían peleando por el poder. Bukharin también. Los demás amigos de Lenin en medio de un caos administrativo que conducía a Rusia al peor de sus momentos, es decir, el momento ideal para forjar el comunismo y para imponerlo como una dictadura, la dictadura del proletariado que promovía ya desde la tumba el señor Carlos Marx.